Queridos amigos, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Señales Ocultas, por Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión, con los medios de contacto, Twitter, Instagram, Facebook, como 3A Llamada Radio. Nos da mucho gusto, nos puedan acompañar, y en esta ocasión tengo la grata sorpresa, la grata velada que sé que pasaremos al lado del ingeniero Alfredo Herrera, quien nos acompañará en el transcurso de este programa. Ingeniero, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, muy bien, agradecido por la invitación que me hace este último programa. Sí. Pues estaremos aquí listos para tratar de que sea ameno. Va a ser muy ameno. La verdad es necesario comentarles que este es el último programa que Señales Ocultas hace en este 2016. La razón de ello es porque la institución a la que pertenecemos concluye sus cursos musicales, educativos con los niños, con los jóvenes que están aquí, inicia el periodo vacacional y se reinicia el día 2 de enero. Entonces también decidimos que, aprovechando la oportunidad, pudiéramos en este momento realizar, grabar y platicar el último tema de este año, que lleva como finalidad, ingeniero, no sé qué opine, la situación de poder hacer un pequeño resumen de todos los programas que hicimos a través de este año. Creo que va a ser de mucho interés, las conclusiones a las que vamos a llegar van a ser muy interesantes. A mí me gustaría agradecer a todos aquellos amigos que nos hacen el favor de seguirnos, de ver nuestros programas, de escuchar nuestros audios por iVoox.com. Mandamos un caluroso saludo a nuestros hermanos allá en la madre patria, porque nos motiva a continuar. Hay muchas cosas que fuimos descubriendo, que fuimos empezando a informarnos, porque muchas de ellas también eran un tema desconocido para nosotros, y no podríamos aquí pasar por alto a todas las personas que nos han hecho el favor de nutrirnos con sus conocimientos. En especial, a mí me gustaría mandar un afectuoso saludo hasta Punta del Este, allá en Uruguay, a nuestra querida amiga Ann Sarmiento, a Ania, a nuestro amigo Michelle en Perú, a las personas que nos siguen en los Estados Unidos, aquí en el interior de la República Mexicana, y todos ellos quienes nos escriben desde España y nos sugieren temas. Vamos a hacer lo posible, producción está trabajando, ingeniero, amigos, para que los podamos realizar, bueno, para que podamos ejercer ese encantador, llamémosle encantadora posibilidad que tenemos los seres humanos, que se llama comunicarnos. Sí. De verdad, todo lo que hacemos en esta estación, en este programa, lo hacemos con mucho respeto. Nosotros respetamos todas las ideas, todas las filosofías de las personas, todas las religiones en las cuales finquen su existencia. Solo hacemos un análisis de la información que nos llega. Claro. Entonces, cada quien será libre de tomar aquella que crea que corresponde mucho a su manera de ser y a su manera de pensar. Entonces, pues sin más preámbulos, les queremos desear a todos ustedes mil felicidades, que la vida los llene de las mejores cosas que tiene destinada para todos nosotros, que es cuestión nada más de esforzarse, luchar y alcanzarlas, que no deben ser solamente el objetivo principal de nuestra vida, los aspectos materiales. Que Dios enriquezca, o el Creador, la felicidad, la bondad en sus corazones, y que los bendiga para siempre con las mejores cosas que hay. Bueno, el tema del día de hoy. De todos los programas que hemos realizado, considero que aquí podemos resumir, ingeniero, mucha de la información que va a causar cuestionamientos en nuestros amigos. Les vamos a dar información, a recordar información que ya vimos en programas, para que ustedes puedan, allá en sus casas, sacar sus propias conclusiones, hacer sus propias reflexiones, ¿verdad? No decimos que tengamos la verdad absoluta, de ninguna manera, para nada. No nos crean,
Investíguenlo, confírmenlo, dúdenlo, y sobre todo que en su mente quepa la reflexión. Eso es lo que a nosotros realmente nos interesa. Bueno, pues sin más preámbulos, bajo una producción de Cristian Aguilar, vámonos tendidos. Los humanos somos alimento de otros seres, ingeniero. Ese es el tema del día de hoy. Es el tema. Muy, muy difícil, ¿eh? Es un tema para tratar y aquí es bastante difícil. Si alguna persona no está versada en estas cosas, no está interesada en este tipo de cosas, le va a ser difícil de digerirla. Sí. Entonces debe tener una mente abierta, una mente receptiva y una mente muy crítica para poder descartar o aprobar, asimilar o rechazar lo que aquí vamos a decir a continuación, porque sí, así en frío va a ser de causar mucha polémica. Es ¿no? un choque, choque tremendo contra todo lo que estamos acostumbrados a manejar, a escuchar, a oír, a informarnos. Todo eso es, nanita, es un choque. Entonces esperen eso, por favor, hoy y traten de asimilarlo. Sería importante, en base a lo que usted dice, ingeniero, que recordemos que estos no son artículos de fe. No. Que nosotros en ningún momento pretendemos decirles, comentarles que deben creer en La intención que tenemos es nada más mostrar la información, las evidencias que vamos recabando, informar, y que ya cada uno de ustedes pueda, como comentaba ingeniero, aceptar o descartar cualquiera de estas ideas o hipótesis que han surgido. Bueno, para conocer si los humanos somos alimento de otros seres, va a ser necesario que iniciemos por entender las diferentes teorías que existen del origen del hombre. Correcto. ¿Verdad? Sí. Pues, ¿qué le parece, ingeniero, si nos hace favor de iniciar la charla de esta noche? Muy bien, miren, pues realmente aquí traigo algo de información relacionada con esto, y aquí podríamos empezar a abrir boca con lo que se llama la teoría darwiniana. En noviembre de 1859, un naturalista inglés llamado Charles Darwin publicó un tratado llamado El origen de las especies, por medio de la selección natural o la preservación de razas favorecidas en la lucha por la existencia, resumiendo cerca de 30 años de investigación. No estaba solo, tenía mucha gente que seguía esta corriente y le proporcionaba información y hacía experimentos por su lado y le proporcionaba los resultados. De ahí surgió este libro. El libro añadía a los conceptos previos sobre la evolución natural la idea de una selección natural como consecuencia de la lucha de todas las especies, tanto de plantas como de animales, por la existencia. El terrible bombazo de Darwin consistió en la conclusión de que todos los seres vivos, incluido el hombre, eran producto de la evolución. El hombre, en contra de la creencia sostenida entonces, no había sido generado espontáneamente. La evolución puede explicar el curso general de los acontecimientos que han hecho de la vida y las formas de vida se desarrollen en la Tierra, desde la más simple criatura unicelular hasta el hombre. Pero la evolución no puede dar cuenta de la aparición del Homo sapiens, que tuvo lugar de la noche a la mañana, en los términos de millones de años que la evolución requiere y sin ninguna evidencia de estadios previos que pudieran indicar un cambio gradual desde el Homo erectus. El homínido del género Homo es un producto de la evolución, pero el Homo sapiens es el producto de un acontecimiento repentino, revolucionario. Sí. Apareció inexplicablemente hace unos 300,000 años. Oiga, entonces esto quiere decir que las teorías de Darwin llegan hasta ahí porque no pueden de alguna manera justificar la presencia del Homo sapiens en esa evolución a la que él se refiere en su libro del origen de las especies, ¿no? Sí, y de ahí surge el término de el eslabón perdido. Exacto, y sería conveniente recalcar que partiendo de esa situación,
todos nuestros comentarios a partir de ahora van enfocados a tratar de comprender cómo surge el Homo sapiens, ¿verdad? Para poder canalizar las otras teorías en el sentido de que fue evolucionando el homínido, pero aparece el Homo sapiens de una manera súbita. Ok, entonces, perdón, ingeniero, nos hablaba usted de Darwin con su libro El origen de las especies. Sí, bien, para darles un último dato de esta parte teórica, no enfrascarnos demasiado en ella, se ha demostrado que el ADN de los neandertales es muy diferente del nuestro. Por lo tanto, los coloca en un árbol evolutivo distinto del ser humano. Sí. Bien, hay muchas cosas que han sucedido a lo largo de la historia. Y, por ejemplo, se encontraron 8 dientes con 400,000 años de antigüedad en Israel, en la cueva de Kesem, muy similares en tamaño y forma a los del Homo sapiens, que no se le ha dado una explicación científica de eso. Hay un pez sudamericano que le llaman el pacú. Es famoso por sus dientes, tiene un gran parecido a una quijada de humano. El pacú. El pacú sudamericano. Pero tampoco podemos decir por eso que descendemos del pez, ¿no? Pues no. Sí. Es decir, hay algunas coincidencias, supuestamente coincidencias, que no existen. Las coincidencias, algún día hablaremos de ese tema. No existen las coincidencias ni las casualidades. Todo tiene una causa y se provoca un efecto. Entonces Darwin viene y da al mundo una explicación diferente al origen del ser humano, en una evolución constante que trata solamente de proporcionarle a las personas una creencia que no tenga que ver con la fe, sino más bien con la ciencia. Partiendo de esta situación, surgen infinidad de pensamientos que señalan, ya no por fe, ya no por artículo de creencia religiosa, sino de comprobación científica. Sí. Entonces, después, ingeniero, tenemos el otro origen del ser humano, el Génesis. El Génesis. Eso le llaman creacionismo religioso. Sí. Y está basado en los análisis de la Biblia. Y por ejemplo, hablar de que, repito, no vamos a ofender ninguna creencia religiosa, nada más vamos a reflexionar los textos. Hablar de que en 7 días se crea el mundo, se crea el hombre, se crea todo. Es tratar de darle con la fantasía de la mente una justificación a un evento que usando la ciencia no podemos comprobar. Sí. ¿Verdad? Sí. Y que como no lo podemos comprobar, los humanos hemos tomado esa creencia como verdadera para dar consuelo a un conocimiento que no tenemos. Exacto. Y gracias a nuestras falsas creencias es que tenemos este tipo de vida. Sí. Nosotros estamos creando este tipo de vida precisamente basado en esas creencias, basados en la culpa, basados en un pecado supuesto que nosotros ni siquiera cometimos, y cuando nacemos ya tenemos la culpa y tenemos el ya venimos cargando pecados y no hemos más que llorado. Sí, yo acabo de llegar. Sí, por supuesto. ¿Cómo me achacan todo esto? ¿Cuál fue mi pecado? Nacer. Es lo que pasa, dices, ¿qué pasó? Y es el pecado aquí, el pecado original, ¿no? Las creencias de fe de diferentes religiones, a manera muy personal, considero que han llenado, por un lado, de esperanza al ser humano, de esperanza de una vida mejor, porque aquí a lo mejor no nos va muy bien. Nos ha dado esperanza de poder vivir en un lugar con mayor igualdad, con mayor amor, con mayor honestidad en las personas, con mayor felicidad y amor. ¿Quiere que le diga algo de lo que yo pienso al respecto de esto? Me parece importante. Miren, yo siento que la fe, sin querer entrar en polémica, sí, claro, la fe es una forma de ignorancia. Sí.
porque no lo podemos comprobar con el pensamiento y los conocimientos que tenemos programados. Por un lado. Por otro lado, en esta etapa de la vida del ser humano, estamos muy acostumbrados a no pensar. Sí. Y entonces adoptamos una serie de creencias porque el resto de la comunidad las adopta. O porque las heredamos, ¿no? O porque las heredamos. Las venimos heredando desde hace cientos y cientos de años. Cientos y cientos de años. Entonces, no es algo propio, vamos, tenemos supuestamente una fe, pero no es con un fin de superarnos, de tener algo, una esperanza, de que hay una justicia espiritual cuando no la hay aquí en el mundo en que vivimos. Sí, cuando no hay un equilibrio entre los seres humanos. Ya, no pensamos, y eso lo tomamos, lo adoptamos y dijimos, estamos haciendo lo que todo el mundo hace y está bien. Decía el otro día una persona con la que tuve la oportunidad de platicar, yo tengo esta religión, la practico y la llevo a cabo porque sueño que algún día podré ser inmensamente feliz, porque sueño que algún día no tendré carencias, porque sueño que algún día todos seremos iguales, que no habrá discriminación de ningún tipo, ni ricos, ni pobres, ni inteligentes, ni ignorantes. Como ese es mi anhelo y es mi sueño, lo tomo y lo pongo en una religión donde creo que encaja para que yo pueda sentir paz, ¿verdad? Entonces ahí el génesis religioso nos empieza a llenar de ideas, nos empieza a la humanidad a regular nuestro pensamiento y nuestro comportamiento. Sí, ¿verdad? De una manera orientada hacia lo que quiere alguien o algo. Exacto. Alguien o algo por interés hace esto y somete a la humanidad, a toda la gente que piensa en ellos, que acepta esa creencia o esa religión y lo toma como válido, como bueno, sin tener una pizca de pensamiento inmersa en eso para poder discernir está bueno o está malo. O la posibilidad de tener los conocimientos que le permitan hacerse esas reflexiones. Claro. Tal vez, ingeniero, el hecho de que usted y yo estemos ahorita aquí sentando, dialogando con nuestros amigos de estos temas, es resultado de cientos y cientos de años de una evolución que a usted, a un servidor y a los que estamos aquí, nos ha podido heredar información que ya podemos procesar en nuestra mente de una manera diferente. Pero si a lo largo de esas generaciones no se nos hubiera dado esa posibilidad y se nos hubiera mantenido en la ignorancia, no se nos hubiera dado la oportunidad de recapacitar y de reflexionar los asuntos de la vida, no hubiéramos recibido toda esa información y nuestro comportamiento hubiera sido similar, semejante al de muchas personas a lo largo de la historia. No quiero de ninguna manera que piensen que nos sentimos distinguidos. No, de ninguna manera. Estamos tratando solamente de explicar el por qué nuestro pensamiento suele ser diferente. Exacto. Entonces, bien, hemos recibido esa herencia, pero aquellos que no han podido desarrollarla no son culpables. No, tampoco. Son víctimas. Sí. ¿Verdad? Sí, porque no han encontrado las condiciones para poder desarrollar su mente. Exacto. Ahora, aquí yo le quisiera pedir que diéramos el giro a una de las teorías que a mí me parece encaja más cuando hago a manera muy personal todas las reflexiones de la existencia y el paso que tenemos por la vida. Para eso debemos decirles que a todos nosotros nos enseñaron en la escuela, no tal vez en la secundaria, que los inicios de la civilización fueron en Mesopotamia, ¿verdad? Que existían algunas tablillas de arcilla donde se narraba
hechos de la civilización que dio origen a la humanidad como la representamos y vivimos hoy en día. Bueno, como conocimiento académico, pues a uno le preguntan, oye, ¿dónde inició la civilización? No, pues en Mesopotamia, ¿no? Los asirios, sumerios, etcétera. Ah, bueno, ahí empezó. Y ya pasó. Continuamos nuestra vida, adquirimos otro tipo de quehaceres, enfrentamos la existencia y el subsistir, el luchar en la vida por el sustento, por las necesidades personales, familiares, que son nuestra responsabilidad. Y se fue quedando nada más como un conocimiento académico que nos dieron una barnizadita. Pero por ahí de 1976 ya habían habido otros investigadores antes, pero en especial Cesárea Sitchin empieza lo que él llama la traducción de, eran 22,000 tablillas sumerias que en ese entonces estaban al alcance de los investigadores, pero después se encuentran otras 50,000 en algunas cuevas. Vamos a ir saltando rápido la información porque si no haríamos un programa de 20 horas, ¿no? Y en esas tablillas dice Sitchin que se narra un Génesis diferente. ¿Qué le parece si nos habla de él? Sí, nada más quisiera regresarme un poquito, porque no hablamos nada del creacionismo religioso. Y esta es información, no es una crítica, ni es un tema para discutir, ni para crear polémica. No, nada más debo decirles lo siguiente. La religión nos dice que somos producto de la creación. Sin embargo, ¿cómo creer esto si el capítulo 1 del Génesis en la Biblia señala que primero aparecieron las plantas, después los animales y al final el hombre y la mujer? Y el segundo capítulo del mismo Génesis señala que primero fue el hombre, después las plantas a las que le siguieron los animales y finalmente la mujer. O sea, en el mismo libro del Génesis, en capítulos contiguos, se contradicen. Y algo más, de manera rápida. De manera significativa, el libro del Génesis 2.26, que supuestamente ensalza los logros de una sola deidad, señala lo siguiente: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen como semejanza nuestra. Sí. Pero dice hagamos. ¿De quiénes está hablando? No en singular, sino en la plural deidad. ¿Y quiénes eran esos nosotros, en cuya plural imagen y plural semejanza había que hacer al hombre? El libro del Génesis no nos da la respuesta. Sí, considero que como al ser humano nos faltó información verdadera desde el inicio de la humanidad, desde el inicio de nuestra civilización. Eso causó división entre nosotros. Sí. Causó creencias diferentes que muchas veces se oponen y se ofenden, pero ninguna nos da una respuesta que podamos entender con facilidad. Sí. ¿Verdad? Pero, como comentábamos hace un momento, aparece Sitchin, empieza a hacer las traducciones de las tablillas de arcilla. Y ay, ingeniero, ahí empezaron las preocupaciones. Si antes el humano se tenía que preocupar solamente por ser bueno y que Dios no lo castigara y rendirle tributo al Dios en el que cada quien pueda creer, al ir traduciendo y al ir enterándonos de las tablillas sumerias, esto es un poco más preocupante. Sí. Háblenos de ellas. Sí, mire, no tan solo se han encontrado tablillas sumerias, también se han encontrado tablillas acadias, babilónicas y asirias, y todas ellas nos hablan de los Anunnaki, es decir, una raza reptiliana que le llaman los venidos del cielo a la tierra, que llegaron a esta hace 445,000 años antes de Cristo. Sí. Entonces, como les decía, estos Anunnakis pertenecen a una raza reptiliana extraterrestre.
Sus principales dioses son Anu, que es el padre, Enlil y Enki, que son los dos hijos. Pero estos dos hijos son de madres diferentes. Son hermanastros. Son hermanastros. Hay uno que es el Enki, el que supuestamente es el heredero legítimo, digamos, el hijo legítimo, y el otro es el bastardo. Al revés, ¿no? Es Enlil. Enlil, perdón. Enlil es el sí, hijo así legítimo. es, Sí. legítimo. Bien. Luego, junto con ellos, con esta gente llegó, pues llamarle gente, esta raza extraterrestre, llegaron unos trabajadores que les llamaban ellos los Isisi. Uh-huh. Y entonces esta gente venía supuestamente a explotar minas de oro que encontraron, y esta gente se encargó, esos Isisi se encargaron de ser los mineros, de explotar, obtener oro, exportarlo, llevárselo a su planeta, y entonces en ese planeta atomizarlo para crear una atmósfera más sana de la que tenían ya originalmente, porque a ellos les pasó lo que nos está pasando a nosotros. Nos estamos dañando las capas del planeta. Las capas del que planeta. protegen al planeta. Exacto. Sí. Entonces a ellos les pasó de una manera tremenda, y entonces se encontraron que solamente atomizando oro a la atmósfera les era útil, y el oro lo encontraron en este planeta y trajeron a sus Isisi, y esos eran los mineros, los que explotaban las minas. Los que explotaban. Oiga, esas minas. Casualmente yo me hacía muchas preguntas, decía, oye, ¿por qué el oro es tan importante? ¿Por qué dentro de los metales hay metales ferrosos, no ferrosos, etcétera, lo que nos enseñan en la escuela? Uh-huh. Pero ¿por qué el oro es tan importante? A lo mejor por sus características químicas, pues pueda justificarse la necesidad que la humanidad ha tenido del oro. Pero desde tiempos ancestrales, inmemoriales, el hombre se ha preocupado por enjollarse con oro. Uh-huh. ¿Por qué no lo hizo con cobre o con plata? O, bueno, sí se ha hecho, pero se dio más énfasis en el oro. ¿O por qué no con hojitas de los árboles? ¿Por qué tuvo que ser un metal precioso como el oro para hacerlo? Bueno, entonces por un lado tenemos el Génesis, la doctrina religiosa, pero por otro ya parece que llegan unas naves extraterrestres, que vienen unos seres que supuestamente van a explotar el oro para pulverizarlo y atomizarlo en la atmósfera de su planeta, que los mineros de esos seres empiezan a realizar las actividades, pero tarde que temprano se iban a cansar. Sí, como sucedió. Ajá. Se rebelaron. Hay otras personas, ingeniero, que dicen que esa teoría no es tan correcta. Sí. Que llegaron para colonizarnos, Sí. para instalar aquí una granja que fuera su alimento. Sí, incluso se habla de que esa gente que supuestamente eran mineros, realmente vinieron a desviar el Éufrates. El Éufrates y el Tigris, el curso de esos ríos, para llevarlo a las tierras que ellos habían seleccionado para desarrollar algo aquí en la tierra, unas ciudades en la tierra. Entonces aquí las traducciones que hace Sitchin son importantes pero incompletas. Más bien mentirosas. Exacto, porque él dice, venían por el oro, pero ya después, con el paso y el surgimiento de otros investigadores, dicen, no es cierto. A ti se te olvida decir que estos seres de origen reptiliano, Sí, llegaron a conquistar el mundo para poner y crear su granja de alimento. sí. Me está diciendo producción que vamos a tener que ir a un corte, ingeniero. Perfecto. En 3 minutos regresamos. Y me dan chance de buscar esa información, que aquí la traigo. Y está muy interesante, ¿no? Entonces, esto es Señales Ocultas. En 3 minutos regresamos. No se vayan, porque nos crearon como una granja de alimento. Volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Señales Ocultas. Entonces, ¿nos quedamos, ingeniero? Es echar en Chichín. Sí, que nos vendió humo.
Hay algo que agradecerle, gracias a él, este tema existe en la literatura mundial y en el ámbito mundial, en algunas mentes, pues han tenido que ir más allá de aceptar lo que él dice. Sí, se han dado a la tarea de investigar y tener sus propias corrientes de pensamiento. Exacto. ¿No? Por ejemplo, hay un investigador español, David Parceriza, sí, que se ha dedicado a estudiar la cultura sumeria, a estudiar y tratar de hacer una traducción paralela. Y bueno, la información que de repente nos hace llegar es muy reflexiva, nos ha hecho reflexionar en muchas cosas. Mira, ingeniero, antes de continuar, yo quisiera, si me permite, hacer llegar unos saludos a nuestros amigos Michelle Castillo Serna, allá en Perú. Muchísimas gracias, amigo, por tus saludos, igual que a Marco Estrada, que nos escribe desde Ciudad del Carmen, Campeche. Bueno, entonces quedamos que nos, iba a decir nos inventan, pero no, nos hibridan para que fuéramos su granja de alimentos. Sitchin se queda corto con la traducción, no es completa su traducción. Él nada más da el origen, pero no el objetivo. Hay algunas cosas que Sitchin omite y hay otras que inventa. Sí. Y hay otras que sí las dice. O sea, ahí dentro de lo que habla Sitchin hay bastantes cosas que sí nos afectan, ya sea por omisión o por invento, que pues, valdría la pena que se reconocieran. Yo aquí traigo un breve listadito de lo que Sitchin omite. Si me permiten, dárselos a conocer. Adelante. Miren, lo que Sitchin omite es la naturaleza reptil metamórfica de los Anunnaki. O sea que estos reptilianos, pueden adoptar cualquier forma que ellos deseen a voluntad. Eso lo omite decir. Y omite también el alimento que obtienen del hombre a través de su dolor como sustrato energético. Sí. Eso tampoco lo dice. Como tampoco dice la maldad y perversidad de dioses como Enlil, intentando justificar sus actos crueles. Tampoco. Tampoco nos dice que el dios judeo-cristiano Yahvé es el mismo Enlil sumerio. Sí. Tampoco nos dice que los Anunnaki están detrás de un programa de control en el que los humanos formamos parte de una granja humana. Que estamos diseñados para generar esas energías de baja vibración que se obtienen por el dolor, los estados alterados, la excitación, el sufrimiento, el pensamiento, la adrenalina, noradrenalina, y empiezan a tomar sentido muchas cosas que tal vez a lo largo de la vida siempre nos cuestionamos. Por ejemplo, mire, cuando yo empiezo a conocer la teoría reptiliana, logro encontrar una respuesta a algo que siempre me pregunté. ¿Por qué desde tiempos bíblicos, para halagar a Dios, había que hacer sacrificios de animales en su honor? Si los animales sienten, los animales son seres vivos, los animales experimentan sensaciones de alegría, de tristeza, de miedo, de pánico. Sí. Entonces empecé a comprender que se inició una serie de sacrificios animales para generar esas energías que fueran alimento de estos seres. Después empecé a reflexionar en todas las culturas del mundo, en cualquiera de los continentes, de los 5 continentes, se ha rendido tributo a reptiles. Sí. En todas, absolutamente todas las culturas. Sí, y de las más importantes que se puede encontrar fácilmente, casi a la vuelta de la esquina en cualquier libro, es la cultura egipcia. El país que usted me diga, sí, tienen. Lo tiene. Sí. Nuestro propio país, Kukulcán, Quetzalcóatl, ¿verdad? En todos figuran los reptiles. Luego, empecé a revisar
y se suscitan sacrificios humanos. Y yo decía, bueno, para que Dios nos quiera, hay que sacrificar a doncellas, hay que sacrificar a niños, hay que sacrificar a los pueblos contrincantes o contrarios o ajenos, hay que pelearnos en nombre de Dios. Y nunca tuve respuesta. Y estas teorías empezaron a encauzar ese pensamiento que nunca tuvo una satisfacción total en la inquietud que me causaba. Le pondré un ejemplo. Yo decía, es que no es posible, los mayas eran un pueblo de científicos, un pueblo con conocimientos impresionantes del planeta, del cosmos. Yo no alcanzo a concebir que desviaran su atención de todo ese conocimiento y se concentraran en sacrificar a alguien, tomarle, arrancarle el corazón, ofrendarlo a los dioses y decir, en tu honor, platicando con algunos amigos que son arqueólogos, antropólogos otros, me decían, es que debes comprender que su cosmovisión era diferente. No podían tener el mismo pensamiento que nosotros. Y eso tal vez consolaba mis inquietudes, ¿no? Bueno, aparecen los Anunnakis, hibridan a un homínido, le dan parte de su genética para que trabajara como burro para beneficio del Anunnaki, pero que además le sirviera como proveedor de alimento. Me comentaba hace unos días una persona y me decía, oye, ¿qué es un homínido? ¿Un qué? Homínido, así me dijo. Entonces, hijo, me quedé pensando y creo que debemos usar a lo mejor un poco más las palabras coloquiales para que nos puedan entender. Se supone, según Darwin, venimos evolucionando del mono, pero de repente ya aparece el Homo sapiens, ¿no? El hombre pensante. Entonces yo le decía, bueno, es que la teoría dice que toman un mono, lo hibridan con alguno de sus genes y aparece el hombre pensante. Ah, ok. ¿Y qué cree? ¿Me entendió más? Que cuando usábamos las palabras técnicas, lo pudimos expresar de una manera más correcta, más entendible. Fíjese que aquí sucedieron varias cosas. O sea, no fue de la noche a la mañana que se obtuvo al Homo sapiens. Claro. Hubo mucha experimentación por parte de Enki y de su hermana Ninhursag para hacer esa hibridación de una hembra neandertal con esperma de Anunnaki. Y se dice incluso que Ninhursag lo tuvo, el primer Homo sapiens. El primer experimento, digamos, lo tuvo en su vientre. Sí, que incluso las hembras Anunnaki se ofrecían a hacer los úteros, las cunas, ¿no? Sí. Entonces, el primero, los mineros que vinieron a sustituir a los Sisi fueron seres que tenían 2/3 de reptil y 1 de mamífero. Sí. Por eso los hicieron, eso fue tan resistente esa raza. Tan fuerte. Sí, y muy fuerte. Y hubo una segunda etapa donde ya se creó al hombre más mamífero y menos reptiliano. Y sin embargo, en el Inter, en esas hay que considerar que esos experimentos genéticos pues no duraban 10 años. Estamos hablando de generaciones, de cientos de años, de cientos de pruebas, y aquí las mitologías que hay en todo el mundo empezaron para mí, con todo respeto, a tener respuesta. ¿Por qué de repente aparecían seres con cuerpo de animal y cabeza de humano?
¿verdad? Los centauros. Los centauros, Cuerpo de pescado y cabeza de mujer. Cabeza de mujer. Entonces empecé a comprender que todo ese periodo de pruebas, de experimentación genética, hasta llegar al Homo sapiens, al producto final, había dejado seres, pues mezcla animal, mezcla humano, ahora lo que conocemos como humano, como que fueron buscando las hibridaciones y cruzas exactas hasta obtener lo que hoy somos en nuestra constitución física, pero también en nuestra constitución mental y emocional. Sí, nada más que aquí existe otra teoría que es precisamente la que mete la teosofía, que es la sabiduría divina. Esa teoría nos dice que nosotros somos mónadas encarnados. Y ¿qué somos? ¿Qué, perdón? Mónadas. Okay. Mónadas, o sea, un espíritu primigenio que encarna y tiene que someterse a un proceso de evolución e involución en la rueda de samsara. Sí. Entonces, en esas etapas estábamos cuando llegaron supuestamente los Anunnaki, Enlil, Enki, Anu. Ninhursag, etcétera. E interrumpieron ese proceso. Porque se piensa que estaríamos mucho más evolucionados si no han intervenido ellos que con la intervención de ellos. O sea, ellos hicieron una intervención en el plan divino. Una desviación. Y entonces provocó una desviación y tuvieron hubo dos desviaciones de ese plan divino que nos orilla a estar ahora como estamos, pero nos hubiera ido mejor si hubiéramos seguido la evolución del plan divino a través de la encarnación de la mónada y no a través de la hibridación de un neandertal con esperma Anunnaki. Sí. Fíjese, luego vamos a considerar lo siguiente. Ya aparece, llamémosle hombre, ¿no? Sí. Y desde el inicio de su historia, de nuestra historia, ingeniero, el hombre nunca ha estado en paz. Nuestra propia biología nos hace sentir temor a las cosas que no podemos comprender. Y empezamos a generar esa energía para que seres que no vemos se alimenten de nosotros. Empezamos a sentir coraje, porque además fue un plan estratégicamente bien diseñado. Nos crearon a los humanos en diferentes razas. Crearon razas, llamémosle negras, amarillas, blancas, bronceadas, pelirrojas, para que nunca comprendiéramos que somos la unidad. Y que ya al vernos diferentes, ese solo sentido nos volviera ajenos. Sí, y es perfectamente lógico. Es decir, cualquier mente no versada en ese tipo de asuntos, pues va a ser el caso de que uno es uno es cuerpo. Entonces yo veo su cuerpo y veo el mío, veo el del productor, pues necesariamente somos entes separados. Claro. Y no es así, estamos unidos en mente, somos espíritu. No somos cuerpo. Somos uno, todo. Somos uno. Somos uno en la suma de todos. Sí. Luego dije, bueno, existen diferentes colores de razas o diferentes especificaciones para cada raza. Y casualmente a cada una le añaden una religión. Sí. Que aún nos hace más diferentes entre nosotros. Exacto. Aunque todos creen en el mismo Dios. Sí, que debe ser el mismo y que debe ser la misma esperanza de algo mejor a futuro. Sí. De algo que pueda unificar esto. Bueno, entonces cada raza tiene su propia religión que nos divide más aún.
crean diferentes sistemas políticos para que nos pasemos la vida perdiendo el tiempo pensando que nosotros tenemos la razón y que el otro esté equivocado. Exacto. Y que cuando nos demos cuenta, nada más haya transcurrido nuestra vida generando esas energías de las cuales se alimentan de nosotros. De baja vibración. Sí. Bueno, no, quiero terminar esto, no sea malo, permítame, y ahorita le cedo la palabra, ¿no? Nos educan con conocimientos que nos programan a poder entender con métodos científicos, pero que tienen límite. Por ejemplo, a un arquitecto le dicen, a ver, arquitecto, tú para que puedas ser arquitecto es lo que tienes que saber. Y luego, ¿no? Entonces nos dan conocimientos técnicos, académicos, para que podamos ganarnos la vida, porque lo más importante es poseer, tener, que no nos falte, comer, las cosas que satisfagan nuestras necesidades básicas. Pero nos estamos alejando del concepto que vamos a morir y que debemos aprovechar la vida al máximo para poder florecer en todo nuestro esplendor como aquellos seres que son creados por una deidad suprema y liberarnos de este acoso. Mencionaba usted, por ejemplo, ahorita que estamos aquí en un plan evolutivo. Sin embargo, hay otra teoría que dice así: estos seres, como no los podemos ver, son interdimensionales. En el momento que un ser humano está muriendo y su alma se libera del estuche que lo conserva, lo atrapan y van y lo depositan en otro que están haciendo. Pero a nosotros nos dicen que tenemos que reencarnar no sé cuántas vidas para alcanzar el nirvana, para alcanzar la purificación espiritual. Dices, oye, espérame, ¿cómo está eso? Sí, por eso la gente cuando muere siente terror, porque se ve rodeado de esos seres, que están esperando que se desprenda porque no tiene la fortaleza vibracional para superarlos. Están esperando que se libere para atraparlo y volverlo a colocar en otro individuo que está por recién nacer. Yo no aceptaría esa teoría. Yo nada más dije que existía. De entrada, no la acepto por esta razón. A nosotros nos creó alguien divino que tiene todo el poder, sí, para poder crear. Y no venimos a este mundo con una misión, con un fin, con un propósito. Aquí, una vez que cumplimos con eso, nos regresamos a haga de cuenta, y así lo entiendo para que sea muy, muy fácil también de entender. Hagan de cuenta que ustedes se van a reflexionar. Ya pasé esta vida, ya pasé esto, ya obtuve estas experiencias, ya cumplí esta misión, porque en la parte espiritual, ya como espíritu, lo entiendo uno perfectamente bien. Todo eso lo asimila, todas esas experiencias que tuve ya las asimilo como conocimiento. Evoluciono. Quien nos crea, nos da el ser. Y nosotros somos co-creadores de él, pero nosotros creamos el cuerpo. Sí. Entonces, no puede ser que esta gente a voluntad agarre al ser. Lo que sí puede hacer es modificar el ADN del cuerpo para modificar la estructura corporal, pero no modificar la parte del ser. La parte del ser es inmortal, es inmutable, no cambia. No cambia. Eso, per se, existe. Están muy interesantes, ¿no? Porque al final de cuentas, como decíamos hace rato, ingeniero, no deben ser para nosotros artículos de fe. Lo mencionamos aquí, qué bueno que comenta usted. A mí también dije, híjole, está extraña esta teoría. Pero ¿qué sucedería si no es
otra cosa, no es que interfieran en nuestro espíritu, en nuestra alma, simplemente es que no la dejan proyectarse, la encapsulan. Ajá. Pero además, como genéticamente nos conocen porque nos fabricaron, sí. Pero sería así como sí, caer en sí, una yo especulación, ¿no? sigo insistiendo en que no, porque mire, hay un campo de energía que envuelve todo lo que es materia. Sí. Entonces, cuando uno muere, el cuerpo se queda, Sí. y ni siquiera ese desaparece, Sí. simplemente cambia, Sí, se transforma. simplemente. La materia, como la energía, no se ¿cómo se llama? No se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Bien, entonces la energía que forma nuestro espíritu se va a ese campo. Pero se puede contener, ¿no? ¿Sería contener todo el campo? O nada más la periferia del individuo. No puede, eso sí no se puede, porque eso es inmediato irse, es como querer agarrar un pensamiento. Sí, el pensamiento es energía. Bueno, yo además mencionaba lo que dice la teoría. No, pues yo también le digo lo que... Pero ahí le va, a mí se me hace... Lo que yo entiendo. Se me hace, por ejemplo, Inge, que de la creación de Dios sería un desperdicio mandarnos a vivir 8 vidas, cuando en una sola podemos alcanzar todo ese desarrollo espiritual del que usted me habla. En una sola. Sí. ¿Por qué habría necesidad de nacer, morir, volver a nacer, volver a morir y decir al final de cuentas crecí? Sí. Por eso, cuando yo me enteré de esta teoría, no es que ya la acepte, se la comento, nada más lo mencioné, reflexioné y dije, ay, caray. Mire, ahí le va, rápido, rapidito. Mire, nosotros en este mundo vivimos en un plano horizontal. Sí. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos en este plano horizontal. Aquí es pura materia, pura materia. Bien. Pero existe otro plano que es el vertical, que es el nivel del ser. Su nivel, el de él, el mío, son diferentes, claro, porque todos hemos evolucionado de manera diferente. Sí, en la teoría de evolución o involución. Esto sería una teoría de ascensión. Usted va ascendiendo a medida que va adquiriendo conocimientos, sí, a través de la experiencia, sí, que sufre en este plano. Y fíjese que aquí llegamos a algo que se llama, y se van a espantar algunos amigos nuestros, un término que se llama milagro. Milagro. El milagro no es más que otra cosa, como yo lo estoy manejando aquí, como se lo estoy tratando de explicar, no es más que un cambio de mental. Es el deseo de uno porque las cosas suceden. Sí, sí, si lo vemos de esta otra manera, a ver, si lo vemos de esta otra manera, estamos entrando a otro campo, sí, diferente, sí, pero es muy interesante. Miren, imagínense que su mente está dividida. Parte de esa mente está influenciada por el ego. Claro. Y la otra parte está influenciada por la divinidad. Llámese el Espíritu Santo, llámele como ustedes quieran, pero está influenciada por la divinidad. Por lo tanto, entonces, nosotros tenemos, a través de nuestra conciencia, mensajes de información, tanto de esta parte divina, como de la parte del ego, ¿sí? ¿Qué hacemos normal y comúnmente todos los humanos? Nos vamos con la parte del ego. Porque es la más próxima. Sí. Porque no estamos acostumbrados a cuestionar. Sí. Si yo en un momento dado analizara lo que estoy hablando, me daría cuenta de qué manera está influenciando mi ego a mi pensamiento. Y entonces trataría yo de cambiar ese pensamiento para pensar entonces en términos de la divinidad. Sí, claro, por supuesto. Y ahí se da el milagro. Y ahí se da el milagro. Claro. Fíjese que, bueno, para no salirnos del tema, nos regresamos. Entonces empiezan los sacrificios animales, sacrificios de humanos. Todos somos pecadores, todos lo hacemos mal. Estos seres crean castas y nos conocen también que crean gobernantes
que puedan mantener a toda la granja del mundo bajo control. Sí. Nosotros necesitaríamos desarrollar habilidades increíbles para poderlos percibir. Pero en base a ese porcentaje de hibridación del que usted hablaba, hay seres humanos con una mezcla superior de reptil que están puestos aquí, según esto, para mantenernos controlados, ¿no? Y crean, ¿cómo le llamaríamos? ¿Castas? ¿Le llamaríamos reyes? ¿Le llamaríamos gobernantes? Pues los grupos de poder. Grupos de poder. Y esos grupos de poder se deben dedicar, uno, a mantener a toda la población de humanos, llamémosle homopollos, que en algún día hicimos ese programa, Sí. a todos los homopollos como si fuéramos una granja, distraídos, perdidos en los egos a los que usted se refiere. Porque cuando a través de muchas cuestiones, pero bueno, cuando los egos se exaltan y se vuelven lo primordial en el ser humano, es muy difícil erradicarlo, porque está inherente en nuestra personalidad. Entonces, esos gobernantes están puestos ahí para tener al ser humano sufriendo, Sí. generando esa angustia, ese miedo, esa desolación, esa tristeza, pero además ahora ya hasta le crean juegos para que a través del juego y la diversión él lo siga generando, ¿verdad? Ahora, para tener ese control han creado una serie de mecanismos que lo logran y nosotros no nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo. Y existen, ¿qué? La educación. Pseudoeducación. La pseudoeducación. Oiga, las medicinas. Sí. La industria de la medicina. La industria de la alimentación. ¿Verdad? Las teorías religiosas. Seguimos avanzando en todo esto y me quedé sorprendido después de que hicimos algunos programas, debe recordar usted, ingeniero, donde decíamos que no importa que se mueran cientos de miles de personas, porque somos reemplazables, ¿verdad? Y somos reemplazables porque a los más jóvenes se les ha venido metiendo en su programación mental una serie de comportamientos y de modas que los hagan vivir alejados de una verdad que necesitan conocer. Es que además no ha sido se trazan un objetivo y van obteniendo una serie de metas. En la medida que la humanidad de alguna manera evolucionan sus técnicas de sometimiento y condicionamiento para que le estemos generando esas energías de baja frecuencia que les sirve de alimento. Sí. Y nosotros somos tan brutos que no las vemos. Después reflexiona esto. Todas las personas que somos adultas consagramos nuestra vida al trabajo, al trabajo honesto, al trabajo leal, a la lucha por el sustento de las personas que dependen de nosotros. Como si hubiéramos existido para eso solamente. Y estamos tan distraídos como los pollos lo están con nosotros. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que usted y yo tenemos una granja de pollos y de repente los vaciamos en el local inmensamente grande desde que son pollitos y lo ven a usted llegar con la charola del alimento. Y si usted los primeros días lo pone cerca, ellos van a saber con su presencia que ya llegó a darles de comer aquel que es su benefactor, su protector. Y después usted y yo platicamos
¿sabe qué, ingeniero? Hay que hacer que se muevan para que desarrollen más pierna, más pechuga, lléveselos a los 50 metros de la nave industrial donde estamos para que se ejerciten. Entonces, cuando usted llegue con el alimento y se dirija a los 50 metros a depositarlo, todos los pollos lo van a seguir, porque confían en usted. Es que tienen la condición. Sí, están hechos para eso. Están creando una condición y reflejo a esa situación. Exacto. Y luego si usted llega con el agua, pues lo mismo. Sí. Y en la mente del pollito es que el ingeniero es un excelente ser. Nos cuida, nos protege, nos da de alimentos, nos hace hacer ejercicio, se preocupa por nuestra salud porque llega y nos vacuna, nos da medicamentos si nos sentimos enfermos, pero jamás conocen la verdadera intención hasta el día que va a ser sacrificado. Y en el momento que va a ser sacrificado es cuando la sorpresa lo asume por total y dice, es que nunca me di cuenta. Nunca. Y a los seres humanos nos pasa lo mismo. Sí. Me está diciendo producción que tenemos. Sí, muy interesante esto. ¿Sí? Sí, vamos a un corte sí. y regresamos, no se vayan porque esto se está poniendo interesantísimo. Está poniendo bueno. Ya estamos de regreso aquí en Señales Ocultas. ¿Cómo ve, ingeniero? Pues interesante, ¿no? Ver cómo nosotros nos creamos los reyes de la creación, que no había nada arriba de nosotros más que Dios, el que nos creó, y resulta que nos encontramos con la sorpresa de que hay seres interdimensionales que nos tienen puesta el pie en el cuello, sí, y que nosotros no somos capaces de darnos cuenta. Sí. Por nuestra necedad, por nuestra falta de querer pensar, por nuestra falta de interés en uno mismo. Y fíjese que puede suceder que hasta sea por condiciones genéticas. Sí, puede ser, porque ellos modificaron nuestro ADN. Por eso debemos encontrar en el comportamiento de muchos semejantes actitudes muy extrañas, ¿no? Sí. Totalmente irracionales en unos, llenas de bondad y de amor en otros, que es esa evolución de la que usted hablaba. Sí. Aquí hay un factor que considero yo que es muy importante y que yo le quisiera pedir, no sea malo, nos ampliara un poco. ¿Qué pasa con los métodos tecnológicos para ese control de la mente, del comportamiento y al final de cuentas del tránsito por la vida de cada ser humano? Bueno, pues simple y llanamente es un avance, son avances tecnológicos que, como todo, tienen un cierto fin y tienen generan muchos problemas, ¿sí? Todos sabemos, o si no lo saben, se los digo ahorita en este momento, pero desde que estamos en secundaria lo aprendemos. Cuando circula una electricidad a través de un cable, se genera un campo magnético. Y ese campo magnético, junto con el campo eléctrico, nos genera un campo electromagnético. Ese campo electromagnético, entonces, está presente en todos los aparatos: la televisión, la maquinita de laptop, mi tablet, mi teléfono celular, el micrófono, en todo. En todo está generando. Y esa es una energía que de alguna manera nos genera daño, nos provoca daño. Sí, por lo tanto, pues, y tampoco no somos capaces de darnos cuenta. Porque a diferentes frecuencias tiene diferentes efectos en el cerebro de los seres vivos, en este caso del ser humano. Exacto, ¿no? Y condicionarlo a como ellos quieren. Me quedé pensando entonces, ingeniero, ¿qué le parece si regresamos un poco a la granja donde están los pollitos? Y yo le pregunto al ingeniero, ¿cómo le hacemos para que los pollitos crezcan más rápido? Aparte del alimento, aparte de las vacunas. Seguramente usted me contestará, vamos a ponerles determinada ambiente musical, ambiente electromagnético, para que puedan producirnos lo que nosotros
tenemos como objetivo, ¿no? Sí, sí, pero aunque también hay algunas sustancias químicas que se utilizan ahora para tener un supuesto desarrollo, sí, un crecimiento acelerado a través de las hormonas, y las hormonas nos hacen un daño tremendo cuando ingerimos ya sea la carne del animal que ha sido tratado con hormonas. Que ha sido tratado con... Okay. Pero dígame cuál no. No, pues todos. Pues ya, tutti. Sí. Tutti felice, tutti contenti. A lo mejor al animal no le hace daño, pero a nosotros sí. Sí, ¿no? Incluso hay los alimentos del campo. Los transgénicos. Están los transgénicos. Que a pesar de que no se ha demostrado su beneficio, sí están permitidos. Es que, ¿qué pasa? Esos seres que dejaron para el control de toda la granja manejan toda la salud en el mundo, sí, toda la alimentación en el mundo, todo el dinero y la economía del mundo, todos los medios de comunicación en el mundo. Y ahora controlan el clima. Exacto, todos los medios tecnológicos para acomodar la granja a las necesidades que tuviera el granjero. Y ahora todavía nos rocían con los chemtrails. Los chemtrails. Sí. Híjole, todo se nos viene encima en un momento, ¿no? Pero yo creo que la humanidad ya está despertando. Yo creo que la humanidad ya se está dando cuenta de lo que está pasando. Quizá no en la medida que quisiéramos algunos, pero yo siento que ya no está tan cerrada la humanidad a todos estos temas. Nos hacen creer que un país invade a otro, por ofensas religiosas, políticas, sociales, por petróleo. Siempre me pregunté, ingeniero. Por algo que no sabemos, por el uranio. Sí. La guerra en el Medio Oriente no es tanto el petróleo, es el uranio. Ahora, vea usted, si realmente los seres humanos estuviéramos llenos de amor, de compasión, de misericordia, no hubiéramos pretendido llegar a Marte, cuando en el país vecino tenemos millones de niños que lloran día a día por horas a causa del hambre o de la guerra. Si nosotros detenemos un poco nuestra marcha y reflexionamos en qué cabeza cabe de alguien que se diga ser humano, hijo del Dios que quieran, de la religión que quieran, que esté más preocupado por ir a Marte que por servir a seres indefensos, ¿verdad? Sí, si nosotros hiciéramos esa pausa en nuestra vida, si detuviéramos un poquito nuestra marcha, empezaríamos a darnos cuenta que hay cosas que no están bien en el mundo. Y son muchas. Y son infinidad. Mencioné alguna. Entonces, esos pollitos en la granja están totalmente controlados y además vamos a rociarlos de sustancias. Primero, para que el deseo sexual brote rápido en ellos y tengan prole de una manera frenética, sí, aunque se pierdan cientos de miles de vidas, somos reemplazables. Sí, desde ese punto de vista. ¿Verdad? Segundo, al hacerlo van a limitar su existencia porque se van a tener que dedicar a dar solución a todos los compromisos que por procrear han adquirido. En la mayoría de los pueblos del mundo, la escuela, la enseñanza académica, los beneficios del estudio musical no están al alcance de las masas del pueblo. Son algunos sectores que tienen esa facilidad. Y usted mencionaba, es que va despertando la humanidad. Claro, porque esos sectores se han ido multiplicando a través del mundo y esa masa
crítica ha ido aumentando, ¿verdad? Bueno, entonces, ingeniero, ¿cuál es la esperanza del ser humano? Híjole, es un panorama muy negro. Es un panorama muy negro. Porque necesitamos que más seres despierten, sean conscientes de qué es lo que les tocó vivir. ¿Cuál es su papel en esta etapa evolutiva de la humanidad? Y no nada más sobrevivir, no nada más despertar, pasar el día de la mejor manera posible, dormir y me olvido, así tengo una vida habitualmente en confort, sin darme más cuenta de que hay otras cosas y que hay muchas que nos dañan y hay otras más importantes que dejamos de lado, que es precisamente en el plano espiritual que yo les hablaba. Claro, y sobre todo porque en ese método de control se han creado modas. Sí. Que sí, todos sí. tienen que, todos se supone tenemos que seguir sin tener reflexiones, porque fíjese, el bombardeo ambiental, el bombardeo farmacológico, el bombardeo alimenticio, el bombardeo de los medios de comunicación educativo, o sea, los seres humanos no somos culpables de esto. Más bien somos víctimas de todo ese programa macabro, ¿no? Sí, por no decirle macabrón. Oiga, no, es que además tiene usted toda la razón. Es que es muy grande, no es ¿Sí? la palabra. Sí, es inmenso. Es macabro, pero muy grande, que nos supera. ¿Qué pasaría, por ejemplo, yo sé que en algún tiempo determinado, así como surgieron las pantallas de televisión, que todo el mundo hubo necesidad de comprarlas, ¿para qué? Porque cuestan dinero, que significa horas hombre de trabajo, que el hombre tiene que esmerarse, trabajar para comprarlas, pero que esos recursos se van y se acumulan en quien ya maneja el dinero. Sí. Nos venden sueños a cambio de nuestro esfuerzo físico que no nos conduce a nada, más que a la ilusión de tener una vida cómoda. No, pero además, a través de ese medio nos condicionan. Sí. Todavía, también. Además, óchale. Y tú estás pagando para que te condicionen. Está cañón. Y no nos damos cuenta. Y lo peor. Y aspiramos a que se sigan acumulando años y podamos tener una pensión que nos permita vivir con dignidad como si fuéramos eternos. Uh-huh. Qué difícil, ¿no? Pues ahora, qué difícil para el gobierno sostener esas pensiones. Sí. Eso está cañón. Luego, fíjese, todos estos métodos de control originan que los pollos se estén peleando entre ellos. Siempre. Sí. Por ideas absurdas. Sí. Por ejemplo, si usted fuera rubio y yo moreno y... Es que ¿sabe qué es un rubio? Es un prieto defectuoso. Sí, es un negro despintado. Un prieto defectuoso. Sí, porque el origen del hombre fue en África, entonces en África están la raza negra. Están ¿no? los morenitos, entonces, los fuertes. Estos se despintaron. Sí. Bueno, entonces, y ya nos vamos a distanciar, porque nuestro color es diferente. Sí. Porque nuestro lenguaje es distinto. Sí. Porque su Dios no es mi Dios. Porque usted come, ahí sí, aquí ya cambió. Porque probablemente en la industrialización de los alimentos y las medicinas, ahí sí entramos parejitos. Salvo aquellas regiones que conservan sus alimentos que son oriundos del lugar donde están. Uh-huh. Pero recuerden ustedes que las compañías transnacionales están dispersas por todo el mundo. Y a eso le añaden las modas, la economía, la pobreza, la marginación, la desesperanza de mucha gente. Sí, porque no encuentra la ruta. No se encuentra la ruta. Nace, crece, muere, se reproduce y nunca pasó nada en su vida. Hemos aprendido
ser rico es poseer las cosas materiales que nos han impuesto. ¿Y sabe qué es lo peor? Que ya la gente cree que vino aquí a sufrir. Sí, ¿verdad? Ya lo ven tan normal que ya está condicionado. Yo tengo que sufrir. El desamor, canciones de desamor, vivencias de desamor. Y si a todo esto le añadimos vicios, peor, sí. Que obviamente. Consumos de drogas, de tabaco, de alcohol, de sustancias dañinas. Y ahora, hasta el azúcar. Sí. El otro día se vuelven diabéticos. Tuve la posibilidad, que eso garantiza que con las enfermedades degenerativas, si ya nos exprimieron toda esa energía a lo largo de nuestra vida desde que fuimos infantes, pues para terminar de exprimirnos al cierre de nuestra existencia, y chequen esto y díganme si no tengo razón, aparecen las enfermedades degenerativas que van a hacer sufrir más al ser humano en el final de su existencia. Y le digo algo, esas enfermedades ya están programadas en su ADN. Sí, porque desde que nacemos estamos condicionados a eso. Entonces, cuando todas estas teorías, ingeniero, llegaron a nuestras manos y las pudimos reflexionar, encajaron en mucho en preguntas que nunca habíamos encontrado sus respuestas. ¿No? Sin embargo, aquí la reflexión sería, oiga, ¿qué hacemos? Le explico. Si toda nuestra vida se ha dedicado a la prosperidad y al bienestar de los seres que amamos, por ellos mismos tenemos que encontrar una salida de esto. Porque están condenados a repetir la historia que escribieron nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros. Todo su árbol genealógico. Y las generaciones anteriores están condenadas a lo mismo. Necesitamos encontrar la salida. Y entonces, yo no voy a hablar de... no. ¿Sabe por qué ese espacio eso? Porque todos esos programas condicionados se proyectan del pasado en el futuro y lo vivimos en el presente. Parece un trabalenguas, pero analícenlo y van a ver que no. Sí. Cuando nos seamos suficientemente capaces de darnos cuenta de que a través del estudio de nuestro árbol genealógico, de que estamos viviendo programas de manera repetitiva por generaciones, debemos de tratar de romper esos programas. ¿Para qué? Para que las próximas generaciones y nosotros mismos no sigamos viviendo eso. Y ese despertar de conciencia se vaya dando, ¿no? Exacto. Eso nos conduce a eso. Nos conduce a eso. Estaba yo pensando, pues siempre digo lo mismo. Miren, para no seguir modas y combatir los egos que alimentan para distraernos, aquí encaja muy bien. No voy a hablar de ninguna religión. Aquí no hablamos de ninguna religión. De ninguna. ¿No? Pero aquí encaja muy bien la filosofía de Cristo. No estoy hablando de ninguna religión. Le voy a explicar por qué. Porque para combatir toda esa influencia que los egos hacen en nosotros, debemos ver la humildad de Jesús. Y esa humildad nos va a permitir darnos cuenta que pretenden utilizarnos, que pretenden distraernos, ¿verdad? Que pretenden bloquear nuestra conciencia. La humildad, la sencillez, la verdad, que no por obtener beneficios materiales uno sea capaz de cambiar la verdad de las cosas en su beneficio. ¿Mentir? Sí. Y debemos ser conscientes de algo, que si nosotros queremos una vida diferente, debemos efectuar en nosotros mismos cambios. Sí. Cambios. Por pequeños que sean esos cambios, nos van a hacer diferentes. Que cada quien pueda detener. Oye, ¿por qué tengo que ponerme determinada marca si realmente no la necesito? ¿Por qué tengo que usar X o Y artículo
si realmente es Eso nada más una moda. Perdón, eso yéndonos al campo material, puramente material. Pero debemos tomar en cuenta que lo que menos importa es la parte material. Sí. Lo que tenemos olvidado enormemente es la parte espiritual. Claro. Nadie, por ejemplo, sabe cómo entrenar a su mente, sabe cómo entrenar a su cuerpo. Todo mundo lo entiende. Para ver, pero es que aquí el ego el ego, exactamente, exactamente. Pero nadie entrena a su mente. Es más, no sabe ni siquiera cómo entrenarla a la mente. Sí. Y entonces yo les digo, a ver, señores, ustedes lean, escriban, aprendan y enseñen. Esa es una manera de entrenar a su mente. Eso le va a generar una serie de pensamientos diferentes de los que está acostumbrado a tener. Por su programación. Porque usted ya lo está haciendo con un entrenamiento. Y si ese entrenamiento se vuelve un hábito, usted tiene la capacidad suficiente, entonces, mental, para oponerse a la influencia que quieran tener sobre usted. Exactamente. Sí. Exactamente. Porque de otra manera, ¿cómo? Sí. ¿Cómo? Podría ser a través de que se alcance una masa crítica de gente que haya cambiado. La otra sería hacerse preguntas y contestarse. Sí. Buscando que no fuera artículo de fe. Pero eso implica pensar. Sí. Y eso implica... Da mucha flojera. Y eso implica quitarse la ignorancia. Sí. Porque la creencia, la fe, son formas de ignorancia. Entonces ahora resulta que a lo largo de tantos años de esfuerzo, de trabajo, pues nada más hemos podido colaborar para que se alimenten de nosotros, ¿sí? Sí. Y que al final de nuestra vida vamos a llegar como el pollo distraído al momento del sacrificio. Sí, así es. Y la gente a la que se supone que amamos tanto la estamos dejando indefensa ante este tipo de situaciones. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero eso sí, bien vestidos y bien comidos. Sí. Necesitamos despertar. Sí, que bien vestidos, bien comidos es precisamente lo que satisface el cuerpo, la parte material, pero reitero, eso no es lo importante es la parte espiritual. Ahora, por ejemplo, si observamos a generaciones que vienen atrás de nosotros, yo he escuchado comentarios que dicen, ay, es que ya te fijaste que el pequeño de 3 años maneja la tableta ida y vuelta, y está bien como herramienta de trabajo los avances tecnológicos, sí. Pero hay que ver más allá del telón que tenemos enfrente. No solamente es que el niño tenga habilidades que lo hagan más inteligente para manejar algo con los dedos. Es que eso le está dando un poder sobre él, ¿verdad? Sobre él y sobre los demás, porque si realmente desarrolla una gran habilidad, no la utiliza la mayoría de las veces con un fin benéfico, ni para él mismo. Y aunque él piense que sí, porque ya tiene 800,000 likes en su Facebook. Y tiene 48,000 contactos y es extremadamente rico en qué. Sí. Ese es un grave error de la humanidad, pero bueno. Ahora son herramientas de esa élite en el poder que nos sigue molestando por ahí. Los métodos son más sofisticados a medida que avanza la ciencia y la tecnología, sí, claro. Entonces tienen que ir modificando. Son planes a corto, mediano y largo plazo. Sí, entonces las modas se van creando conforme va creándose la necesidad de mantener al individuo condicionado. Perdón. Ingeniero, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Vamos a imaginarnos que está usted aquí sentado, nuestros queridos amigos que nos hacen el favor de mirarnos o escucharnos, donde en uno se logre causar la reflexión, nuestra misión se cumplió. No queremos decir que tenemos la verdad,
nada más que lo analicen. Sí, crearle la inquietud porque eso los va a obligar a pensar, los va a obligar a investigar, los va a obligar a platicar con otra gente, a tener otro tipo de experiencias, a capitalizar toda esa información para algo bueno. Sí. No dejar pasar el tiempo, porque eso es sobrevivir, eso no es vivir. ¿Qué hubiera sucedido si todo esto nos hubiera llegado como información hace 30 años? Uf. Entonces, por eso, a manera personal, yo siento la obligación de decirles, cuidado, la vida no es lo que nos habían dicho. No es. Hay que abrir los ojos, hay que estar muy atentos, hay que fortalecer la espiritualidad para salir de esta trampa, totalmente, para salir de este criadero, sí, ¿verdad? Sí. Porque tenemos esperanza de poderlo lograr. Revisando, me topé con un pequeño artículo que decía que en esa hibridación estos reptilianos llegan y sin saberlo nos dan un gen, el cual completa los 23 de la creación divina. Por eso el ser humano es tan importante para los otros seres que habitan otros planetas. Por eso somos tan importantes. Pero por eso también somos tan peligrosos para quien según nos quiso crear. Porque somos y podemos ser más fuertes, ¿verdad? Pero estamos dormidos. Yo aquí introduciría el término, en lugar de crear, nos fabricaron. Sí, perdón. Sí, porque no nos crearon de la nada. No, nos modificaron. Sí, fuimos modificados, fuimos fabricados. Sí, nos acondicionaron. A diferencia de una creación, la creación perdón. Es el creador. Perdón, y esta gente simple y llanamente... Sí, empleé mal el término, tiene usted razón. Nos fabricaron. Entonces, vienen... ¿cuántos presidentes no hemos visto pasar por nuestro país? Pues yo ya tengo 72 años y he visto pasar unos que otros, ¿eh? Sí, yo tengo 56 y por lo menos 8, 7, sí. Y yo no tomo el presidente de derecho, ¿eh? Siempre le echo coquita porque así sí, no hay uno que sepa bien. Cansados de escuchar mentiras, falsedades, que no se dan cuenta que esa supuesta riqueza que obtienen es temporal. Y además a costa del sufrimiento de sus congéneres, que es lo peor. Es lo peor. Dices, ¿cómo es posible? Ahora, en la actualidad está muy de moda matarse por las drogas que de todos modos lo van a matar. Sí. O sea, nos han creado una serie de programaciones que si nos detenemos tantito y lo reflexionamos, es probable que podamos recapacitar en muchas cosas. Los caballeros no tenemos por qué seguir modas porque los hombres tienen que ser así. Las mujeres deben dejar toda la programación que dice que, como es mujer tiene que tener este perfil, ¿no? Sí, un estereotipo. Un estereotipo. Porque es niño, tiene que aprender, o sea, tenemos que empezar a cuestionarnos muchas cosas del funcionamiento de nuestra sociedad. ¿No? Pero darnos cuenta perfectamente de qué es lo que sí sirve y de qué es lo que no sirve. Sí. Y una vez que tengamos la capacidad de distinguir lo bueno de eso, de lo malo, desde nuestro punto de vista, otro gallo nos va a cantar. Oiga, la vida va a ser totalmente diferente. Totalmente. En el siguiente punto, de repente, oye, pues entonces demonios, fantasmas, apariciones, es la capacidad que puede adquirir un individuo de observar esos seres interdimensionales que lo rodean, porque por alguna razón que tal vez esté en su genética es capaz de percibirlos, o ellos de hacerse presentes para que generen ese miedo y se vuelvan a alimentar de uno.
Qué complicado, ¿no? Bastante, porque si ya tenemos bastante y complejo con la tercera dimensión en la que nos desenvolvemos, pensar en otras dimensiones, ay, nanita. Sí. Y pensar además que esa gente que nos está haciendo daño, los dueños de la granja, viven en una dimensión donde están vibrando a otra frecuencia y se comportan de esta manera. Dices, híjole. Igual de despiadados que nosotros. O más. Con los animales, ¿no? O más, porque ellos tienen un conocimiento, tienen un intelecto superior al nuestro. Como nosotros. Sobre el de los pollos. Y de los pollos sobre el de las plantas. Y ahí Sí. se va toda una cadena. Es toda una cadena y nosotros pensábamos que estábamos en la cima. Es lo que decíamos. Pues no, ya nos damos cuenta que no. Sí. Entonces nuestra manera de pensar y actuar tiene que cambiar necesariamente. Pero, ¿cuándo tenemos que cambiar? Cuando efectivamente nos demos cuenta de eso, de que somos manipulados, de que somos condicionados y que tenemos que cumplir un determinado fin. Y no es el fin nuestro, es el fin de ellos. Después resulta que hay una serie de programaciones de control mental, híjole, infinidad de cosas. Por favor, si surgen inquietudes en ustedes, queridos amigos, busquen respuestas. Sí. Y vienen ahora los métodos de control que están pretendidos a futuro, el chip RFID, como nosotros etiquetamos al ganado. Y ya está, ¿eh? Sí. Y ya está. Sí. Y se lo venden de una manera muy sutil. Te dicen, a ver, ¿tú quieres seguridad social? Sí. Entonces te tienes que poner el chip, porque en el chip ya no vamos a tener archivos. Ahí está todo archivado. Ahí está el lector. Ahí está todo archivado. Sí, claro. ¿De qué enfermedad tienes? ¿Qué enfermedades padeces? ¿Qué medicamentos has tomado? ¿Con qué frecuencia tienes estas recaídas, etcétera? Todo eso está en tu chip. Pero más allá de servir para esos fines, que esos serían muy buenos, la intención es otra. Control. Es control. ¿Será que se tiene el temor del despertar de las conciencias? Yo creo que sí. Finalmente sí le temen a que se despierte y que haya una masa crítica en un muy largo tiempo, se alcance una masa crítica de gente que despierta, que tiene una conciencia más abierta, para lograr un cambio. Y eso es obviamente una amenaza para esas gentes. Sistema, sí. Oiga, yo le quiero comentar, y a nuestros amigos también, que de ninguna manera soy un hombre fatalista. No menos. Yo tengo mucha esperanza, yo creo mucho en la creación divina, creo mucho en el poder del Creador, creo mucho en la capacidad del ser humano. No soy fatalista, de ninguna manera. ¿Cómo se siente, ingeniero, de tener la libertad de podernos sentar aquí y expresar cosas que a lo mejor desde hace mucho tiempo quería usted decir? ¿Libre? Fíjese que sí me siento libre y a gusto conmigo mismo de poder brindar estas experiencias que de alguna manera hemos logrado vivir. A lo largo, sí, claro. En mi caso, no siempre. En mi caso, muy, muy reciente. No hace mucho. Que esta Antes información. Estaba yo inmerso precisamente en la lucha diaria. Sí, el trabajo, claro, yo también. La escuela, sí, etcétera. Sí. Pero llega el momento que dices, bueno, ¿y esto qué? ¿A dónde me conduce? ¿Para qué vine? ¿Para qué estoy aquí? Esa pausa para poder reflexionar es a la que queremos llegar. Sí. Que nuestros amigos... Y no necesitas cumplir 70 años para empezar. ¿eh? No. Okay. Que nuestros amigos puedan darse esa pausa y reflexionar las cosas, preguntarse y contestarse muchas. ¿No? Sí. Yo les quiero invitar a nuestros amigos a que
sigan los programas de usted en esta estación, ingeniero. Reflexiones, son programas muy interesantes que seguramente aportarán al buen vivir de mucha gente, ¿no? La idea de hacer ese programa y me siento muy complacido, y mi esposa también, que ahora ya se integra a nosotros, de hacer ese programa, porque son temas dignos de reflexionar, que nos tratan de mejorar, tratan de que nuestra mentalidad cambie para bien. Danos cuenta que existe el ego y que vivimos esclavizados por ese ego, y que nosotros lo creamos, el ego, y nosotros entonces podemos destruirlo, podemos quitarlo. Solamente falta decidirnos. Y nosotros, precisamente mi esposa y yo, hablamos de eso en estos programas de reflexiones. Sí. Son temas hasta cierto punto difíciles de digerir, lo entiendo. Por esa razón estamos llevándolo con una mecánica muy especial, donde leemos párrafos de un determinado capítulo que ofrece el libro de texto de Un Curso de Milagros. Sí. Y después tratamos de explicarlo desde nuestro punto de vista cotidiano, de una manera cotidiana, para que cualquier gente lo pueda asimilar, lo pueda entender. Yo lo felicito y invito a nuestros amigos a que conozcan su programa, sepan de su trabajo, y agradezco también infinitamente, ingeniero, el aporte que hace usted a esta institución, porque somos una institución sin fines de lucro, donde gente como usted, como Cristian, como todos los colaboradores que están aquí, lo único que pretendemos es un mundo mejor para todos. Sí. Llegar y aportar nuestra buena voluntad para que esto funcione en bien de todos, ¿no? Y fíjese que esa es una manera de comprobar que cuando usted genera un pensamiento de determinada frecuencia, surge el milagro. No, surge el milagro, pero también surge la respuesta. Y yo lo encuentro a usted me encuentra a mí. Sí. Que no son porque unimos esas frecuencias de pensamiento. No son coincidencias. No. Todo tiene una causa y un efecto. Sí, claro, lo sé. A manera personal, en este año que estamos por concluir con este programa, yo le agradezco mucho la participación que ha tenido usted con nosotros, porque sus conocimientos valiosos nos han servido mucho para poder informar, que es nuestro objetivo, ¿no? Con mayor sencillez, con mayor claridad. A manera personal, yo también le debo decir que me siento estupendamente bien, libre de muchas cosas que había querido decir desde hace tiempo, que habían preguntas surgido en mí y no encontraba respuestas, y que poco a poco han ido surgiendo ahora con toda esta cascada de información. También es cierto que todos los seres humanos debemos reconocer que en nuestra biología, en nuestra estructura, en nuestra fabricación, se nos acondicionaron egos para que fueran nuestros puntos débiles, para que fueran las riendas de control, ¿verdad? Tal vez es bien entendible. Un ejemplo de ello sería que si un individuo toda su infancia ha padecido hambre, tal vez su necesidad principal de satisfacción o de satisfacer sería comer. Sí. ¿Verdad? Entonces, esas necesidades, esos egos van muy apegados a las necesidades básicas del ser humano. Uh-huh. Cuando eso nos golpee el alma, el espíritu, tenemos que frenar, cuestionarnos, respondernos, buscar soluciones que vayan más allá de lo que estamos sintiendo como seres humanos en ese momento. Y sé que es extremadamente difícil, pero eso también es esperanza, ¿no? Y en la medida que esa esperanza nos permita despertar, crecemos como hijos de la creación. Pues ya casi para despedirnos, oiga, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ha sido una pregunta repetitiva, sí, de parte suya,
tanto en este programa como en otros programas anteriores, es decir, ¿qué hacemos? Pues yo diría que tendríamos que empezar por algo, y ese algo es tener un cambio nosotros mismos. Por principio de cuentas, un cambio. ¿Qué cambio? No sé, pero hay que cambiar, porque no podemos seguir igual. Si no cambiamos, vamos a seguir exactamente como estamos. Sí. Ahora, si ese cambio es en el ámbito espiritual, es muchísimo mejor. Démonos cuenta que no somos cuerpo. Se lo hemos repetido n veces. Sí, porque vemos morir a un ser querido, pero como no sentimos su dolor de muerte, pensamos que está ajeno a nosotros, ¿no? Sí, por ejemplo. Y no, es simplemente que él ya llegó a ese momento y que en breve tiempo, sea cual fuera el tiempo, va a llegar el nuestro. Sí, así es. Eso es lo único que tenemos seguro. Entonces, pues aguas, ¿no? Porque el cuerpo nos dice, tú no debes experimentar o decir nada hasta que no lo sientas, porque si no, nada más te lo imaginas. Sí. Pero recuerden que el cuerpo es el instrumento de la mente. Sí. Y la mente es la que genera todo. La que genera todo lo que pase en nuestra vida. A mí se me ocurriría que tal vez como una salida a todo este plan macabro, que cada uno de nosotros pudiera refugiarse en ese Dios en el que pudiera llegar a creer, el que se llame como se llame, ¿verdad? Pero para poder descubrir que somos capaces de sentir amor verdadero, amor desinteresado, amor de servicio y de entrega a las personas. Sí. Encontrar mayor satisfacción en poder servir que en recibir. Okay. Porque si nosotros volteamos y decimos, híjole, estamos metidos en un problemón, pobres de todos nosotros, ¿qué hacemos? Y aquellos están bien distraídos, no se dan cuenta. Necesitamos no ayudar, porque tampoco somos redentores, estaría en punto de crítica mucho nuestra actitud, pero sí podemos estar conscientes de lo que está sucediendo con ellos. Y en la medida que podamos servirles con ese amor y esa preocupación, esa dedicación, también nosotros mismos crecemos. Sí. Y vencemos toda esta maquinaria de programación que nos tiene controlados. Sí, y como usted bien dice, nosotros no somos dueños de la verdad, nosotros simplemente externamos una serie de ideas de lo que creemos que debe ser la vida, de lo que creemos que debe ser lo importante para todo el ser humano. Eso es lo que... Ahora, ustedes no nos crean, nosotros se los decimos, investíguenlo. Y ustedes son los encargados, porque tienen un libre albedrío, de decidir, ¿tomo esto como bueno o no lo tomo? Y habrá personas que digan, este es un par de viejos locos, porque en la vida se trata de progresar, de adquirir, de tener, de disfrutar, de viajar, de pasear. Pollos, no se distraigan, porque se van a dar cuenta tarde al momento de la ejecución. Sí, tarde. Así es, mi estimado. Detengan un poquito el tránsito, el ajetreo de la vida, cáusense reflexiones, preguntas, respuestas y confíen, pídanle al Dios en el que crean, que les enseñe y les muestre el camino de la sencillez, del amor, de la humildad y de la verdad. Mire, yo ya para terminar esto, yo les leería esta parte, es un parrafito que nos va a dejar mucho. Mire, el hombre ha sido condicionado por milenios a negar la verdad de su ascendencia. Y como un paliativo, hemos desarrollado una conveniente forma de amnesia. Hemos aceptado la interpretación propagada por un sacerdocio y una academia autoperpetrados. No obstante, la verdad no puede detenerse por mucho tiempo. Eventualmente la humanidad tendrá que aprender la verdad sobre sus orígenes, pero habrá un gran choque cultural como nunca se ha visto, que ojalá se dé pronto. Sí, y sobre todo, por honor a quienes nos dieron la vida
y sacrificaron su existencia porque nosotros floreciéramos. Sí. Nuestros padres, abuelos, nuestro linaje. Pero también como responsabilidad por los seres que trajimos al mundo y están aquí. Y que dependen de la orientación y de la conducción que seamos capaces de darles. Estamos metidos, ingeniero, amigos, en un problema serio. Cada quien tendrá que, de manera personal, se los expongo, me van a juzgar de loco. Cada quien podrá hacer las reflexiones que considere necesarias y oportunas. La información es esa. Hay que cuidar mucho a los niños, porque se supone que estas entidades se alimentan, los sodomizan, y existe barbaridad y media con ellos. Hay que cuidar mucho a los pequeños, hay que amarlos, hay que amar al prójimo, también al amor pasional, porque es muy padre sentirse enamorado. Él le da sentido y sol a muchas cosas, pero descubrir que uno tiene la capacidad de amar a los demás, de vivir sus sufrimientos, de preocuparse desinteresadamente por un mundo mejor, eso es importante, que esta masa crítica siga creciendo. Sí. ¿Verdad? Entonces, más bien que se alcance esa masa crítica. Porque sí, obviamente. No está, si no ya hubiéramos. Que se alcance esa masa crítica. Pero ¿cómo se alcance? Que se logre, ¿no? Que se logre esa masa ¿Cuál crítica? Es el porcentaje? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Pero que se llegue a ella. Ahora, para terminar también, sería muy interesante desearles a todos ustedes que el año próximo esté lleno de alegría, de felicidad, de entusiasmo, de prosperidad, de salud y de un entendimiento que les permita dar respuesta a muchas cosas en su vida. A manera personal, ingeniero, le repito, yo le agradezco mucho todo su esfuerzo por llegar, porque vive usted lejos. Y el tráfico aquí en la Ciudad de México, pues, son 2 horas de camino, ¿no? A Cristian por su tenacidad en la producción, a nuestros amigos por dedicarnos su tiempo en escuchar nuestras locuras. Sí, yo ya, ahora sí, prometo, ya me retiro. Miren, yo les invito en este fin de año sobre todo a que, lejos de generarnos grandes propósitos, se empeñen en obtener pequeños cambios. Eso nos va a servir muchísimo más. Por mi parte, muchísimas gracias por darme esa oportunidad de aparecer en estos programas. Créame que para mí no es un esfuerzo el venir hasta acá. Sí, yo vivo bastante lejos de aquí y sí, consumo bastante tiempo, pero lo hacemos con el afán de ayudar a alguien que en un momento dado abra estos programas, vea estos videos y pues trate de alguna manera de entender algo de esto. Yo me daría por bien servido de que esto sirviera como una semilla, cuando menos en una gente, una persona que nos esté escuchando, sí, que se interesara por estos temas, porque seguramente él va a hacer lo mismo, sembrar otra semilla, y ahí se va generando todo un cultivo. En este tipo de temas surgen las personas que creen que compiten, que saben más, que ya leyeron 80 libros. No es la idea de nosotros. No pretendemos ser más que nadie. Si se nos juzga diferente o menos, pues tendrán su derecho de hacerlo. Claro. Nuestra única postura es tratar de servir. Así es. Sí, tratar de servir, que ojalá los temas que aquí hemos tratado hayan aportado un poco a despertar inquietudes o ganas de informarse, porque así nos pasó. Muchas de estas cosas nos cayeron de cascada, ingeniero.
Sí, sí, sí. Y Es que son temas bien difíciles. Sí, muy difíciles primero de tratar. De asimilar, ¿no? Dices, ay, joder, ¿será cierto? Y empieza uno a rascarle, a investigar, a platicar con otra gente y se da uno cuenta de que, desgraciadamente, todo sí, indica. Que sí es cierto. Todo indica que sí es probable. Porque todavía hay gente que me dice, por ejemplo, ¿tú crees en los ovnis? Yo, caray, ya no pienses en eso, ya acéptalo, ya no digas, a ver, ¿cuándo apareció un ovni? ¿De qué forma era? ¿De qué color? Uh-huh. Eso se ha demostrado N veces. El fenómeno ovni existe y tenemos que aceptarlo. Vamos a preocuparnos por la gente que viene en las naves. ¿Quién lo está tripulando? Ese es el problema. Ahí nos hicieron llegar un recado en el programa de la entrada secreta a CACOP. Nos dicen que nos montemos en eso y que nos acompañan, ¿no? ¿Verdad, señor productor? Dice, tú móntate y seguro voy contigo. La otra, nos ponen este mensaje. Dicen, miren, si quieren, ya armen una expedición para buscar a CACOP y vamos. Órale. Entonces, Órale. porque se supone que todos estos seres interdimensionales, reptilianos, al final de cuentas crearon un mundo lleno de cavernas subterráneas que corren muchos lugares de los continentes del mundo, que tienen diferentes entradas y condiciones, etcétera. Investiguen ustedes, para que no den por válidos nuestros comentarios. Hay que investigar, hay que leer, saquen sus propias conclusiones. Con razón, tanta gente tan poderosa siempre estuvo empeñada en encontrarlos. Hitler, el Tíbet, ese me fue el nombre, Tatún Canara, los imperios, los grandes imperios de toda la historia de la humanidad, ¿no? Empiezan a tener una respuesta que pues no es muy agradable. ¿Y qué creen? Se mueren. Y al final de cuentas terminan su vida. Se mueren. Sí, entonces, como homopollos, pues hay que buscar la salida de aquí. Sí. Y eso está en la fortaleza espiritual que cada uno de nosotros logre conseguir. Sí, convencido de eso estoy. En base al amor, pero al amor verdadero. Exacto. Al amor desinteresado, a la alta vibración espiritual. Así es, Juan. Ingeniero, pues le agradezco infinito todo su Muchísimas gracias, igualmente. Su dedicación, feliz año, felices fiestas, acompañen a su familia. Gracias. Que el año próximo, por lo cual me dé bendiciones. Muchísimas gracias y ya también extensiva a su familia. Los mismos deseos. Colmado de bendiciones para usted, su familia y todos los integrantes de la academia. A nuestro productor, que ya está durmiendo. Que es integrante, ya se está durmiendo, pero bueno. Y a todos ustedes, que la paz, la armonía, el amor reinen y habiten en sus casas y en sus corazones. Y que el despertar de las respuestas que quieran encontrar a tantos cuestionamientos en la vida les lleguen y sean ustedes inmensamente felices. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de este año. Muchas gracias, Cristian Aguilar, por tu producción, tu tenacidad. Y pues aquí nos estaremos viendo el año que entra porque vienen programas todavía más difíciles. Que la vida les sonríe y Dios los bendiga. Muchas gracias, felicidades a todos y nos veremos aquí a partir del 2 de enero. Muchas gracias. Buenas noches.